Buenos días. Aquí después tendremos que apuntar los que nos conocemos, los libros que nos conocemos los tendremos después que apuntar. Algunos sí los conocemos, pero no todos. Ir sentando como podáis. Al monte vamos a monte. Yo creo que al monte. Sí, porque el Mazagón. O sea, Matalascañas es más pequeño que Mazagón. Esto fue una La verdad época que de es toda la bastante, vida. pero yo puedo, pero sí. Aquí hay muy poca gente viviendo. Y esto es corcho. Esto es únicamente estacionamiento. ¿Qué hora es, Marca? Sí, yo tengo las 9. Da 2 o 3 minutos y... Yo me voy a poner aquí porque me tengo que apoyar la Sí, mano. Está chulo. Entonces, venga. Qué rico. Sí. ¿Eh? Sí. Ay, qué barato. Pero estará la gente todavía dando vueltas por ahí. Acá tira. Sí que la gente me ha dicho que no sabe. Tú decías que no sabías dónde era, ¿no? Yo tampoco lo sabía. No, pero yo tenía que preguntar a la organizadora porque están todos juntos. Ya irá apareciendo. Mira, vamos a presentar. Entonces, Empezar ahí con la actividad y ya irá apareciendo. Si no nos comemos el tiempo de... Vale, mira, ¿qué quiere? Mira. Hola. No lo encontramos. Bueno, antes que nada, daros los buenos días. Buenos días. ¿Vale? Y daros la bienvenida a este taller. ¿Vale? Como decía Marga, es el taller que más rápidamente se llenó de integrantes y bueno, también por la buena prensa que tiene la tallerista, que yo he conocido este año precisamente en una formación en Valverde del Camino, en Feilo Político. Ella trabaja la técnica de la cuentoterapia. Ella es orientadora de LOE de Aracena, Soy maestra. pero está trabajando Sí, estoy en el equipo de orientación como maestra de audición y lenguaje. de audición y lenguaje, en el equipo de orientación de Aracena. Y bueno, yo creo que tú también has acudido a otros centros de nuestra zona, también a la formación, a Villalba puede ser, Sí, me dijeron también. sí. ¿Vale? Y bueno, yo asistí a una sesión que me quedé un poco sorprendido porque es un centro, concretamente en Los Molinos de Valverde del Camino, infantil y primaria, y aparte las evaluaciones que me hicieron llegar de la formación, me parece que me has dicho, ¿no? Así es. Lleva 11 años aquí. Y digo, bueno, el entorno y el despliegue de materiales que ha traído Marga es para que lo aprovechéis, ¿vale? Que os vayáis con un banco, o vayáis con un banco de recursos, ¿vale? Para que lo apliquéis en el aula, yo creo que merece la pena, tanto en primaria como en infantil, es por lo que yo he trabajado con ella. También en secundaria. ¿Me puede avisar a menos 10? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, la cuentoterapia para mí fue un fast. Un abrir los ojos a decir, oh, y esto yo, ¿cómo no? Tenemos que hacer 3 tweets de la idea. Uno es sobre una descripción, algo del cerebro, ese anclaje, ese aprendizaje significativo. Cuando yo le digo, como decía ayer el compañero de música, acabo de aprender, me ha generado esta emoción y sirve para esto. Cuidado, no lo vayas a echar en la boca de un cierto tiempo, voy a parar y lo vamos a poner ahí el mensaje, el tweet. ¿Vale? Y al final, y los tenemos que categorizar, y ahí nos vamos a procesos cognitivos de orden superior. ¿Por qué? Porque luego va a haber muchas ideas y vamos a intentar agruparlas con un sentido. El alumnado tiene que intentar, una sustancia con pocas palabras, es difícil, ¿eh? Estamos desarrollando la competencia lingüística de nuestro alumnado, retándola que lo haga. ¿Cómo? ¿Bien? ¿Sí? También tenéis una tarjetita plastificada. Ha sido mamá y ya está, no pasa nada. Del sombrero que ha tocado. Es mucho más divertido cuando te traen los sombreros a clase, pero no tenía tantos sombreros. Tengo, pero no tanto. Entonces al final... Debería estar zanjado. ¿Por qué? Porque la norma del año 2006 hablaba de competencia digital, por tanto la competencia digital tenía que entrar en el currículo y se acabó. No había más. Hoy es todo entero, igual que la competencia aprender a aprender y el resto de competencias que son maletas viajeras que van en el currículo y se ve precisamente la herramienta que tiene la solución a todos los problemas al mismo tiempo. Es decir, es la causante del problema y es parte de la solución. Y eso no suele ocurrir.
y en este caso no. Es decir, como decía Emilio, el futuro no es mañana ni es pasado, el futuro es ahora. Y es ahora como la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, ese plan de educación, ese plan de educación digital de la Unión Europea es del año 20. Lo que nos está volviendo más ahora en este momento, nos está volviendo que la generativa es la que está conectada a un modelo de red neuronal como nuestro cerebro y estamos analizando el cerebro y ayer decía, nos contaban y decía, el cerebro funciona como un... La Comisión Europea trabajó aquí bien y se adelantó a los tiempos. O sea, porque en el año 2019 no existía. Yo os digo que el año pasado hay una inteligencia artificial en la escuela. Y ahí nos planteábamos cosas, los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Es decir, empezábamos a entrenar modelos. La hora de recoger los resultados es muy cómodo y es lo que el software también nos ofrece, el que podamos acceder a esa información sin problema. Y además lo puede visualizar también la familia, porque las sesiones se graban también en el vídeo, con la cámara, con los niños, ni detectar las dificultades, eso es lo más fácil. Lo más difícil es trasladar a la familia, el que tiene que trabajar en casa, el que lo tiene que hacer de forma rutinaria y tiene que ir desarrollando esas habilidades de forma diferente a lo que hacemos nosotros. Entonces, claro, al final, esto también nos permite eso, ser más objetivos. Con el tiempo, o sea, que a lo mejor las sabemos, pero cuando las ves y las pruebas dices, pues es verdad, porque sabemos que un niño a nivel de atención no es el mismo, no es capaz de focalizar igual que un niño de 3 años, pero aquí lo ves y ves cuáles son sus intereses, niños que no ven el desarrollo afectada, con desfase significativo, ¿no? O tienen todas las áreas del desarrollo alteradas, hay un desfase significativo. Y hay que tener en cuenta los diferentes tipos de atención. Cosas lógicas, que claro, que todo esto hay que preverlo a la hora de ponerle algo que le llame la atención, que sea de su interés, que le guste. ¿Le gustan los animales? Pues empezamos con los animales, empezamos a trabajar la imitación. La atención del reto no deja que el sistema 1, que es como lo llama Daniel Kahneman, o sea, que la parte inconsciente se ponga en marcha, sino que está constantemente en la parte consciente. Y hay otra cosa importante. Después de haber utilizado sus partituras, musografías, que suelen ser... Lo siento, perdona, me encanta porque lo hacen mucho más difícil de lo que nosotros hacemos. Y ya está, eso es lo que hay que hacer. Sigamos, 1, 2, 3, y...
vamos a ir comenzando con la primera conferencia. Hemos tenido los talleres y luego vais a tener un ratito para tomar un café y comentar, pues bueno, cómo va el congreso. Voy a tener oportunidad de compartir, pero vamos a darle paso a la segunda ponencia de Enrique Bono. No lo voy a presentar porque ya lo conocéis, ¿eh? Y hoy nos va a hablar de aquello que tiene que mejorar la administración. Además, al final, él ha tenido un gran detalle con los asistentes del Congreso, nos lo va a explicar y bueno, para no robarle más tiempo, vamos a comenzar. Enrique, cuando quieras. Vale. Bueno, buenos días, buenas tardes, como sea. Yo me voy a sentar. Es por empezar bien. ¿Me oí bien? Bueno, un problema que hay es saber si realmente los alumnos pues aprenden bien o aprenden mal. Mi abuelo, que tenía un huerto, me parece que lo dije ayer, no me acuerdo, y entonces decía que el valor del huerto no estribaba en los metros cuadrados que tiene el huerto, sino que lo que vale un huerto es la calidad de los productos que saca. Entonces yo me he acordado de mi abuelo para pensar esto, porque yo ahora lo que quiero hablar es de qué pasa con la formación de los alumnos. Es decir, y referirlo a la administración en vez de referirlo a nosotros, ¿no? Y con este pensamiento, pues yo dije, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Dónde están los problemas de que los alumnos no aprendan? A lo mejor aprenden y estoy yo confundido. Entonces me fui a las evaluaciones mayores que tuve. Durante los 10 años que estuve haciendo la tesis doctoral, una de las cosas que hice fue leer las evaluaciones que hacía internacionalmente, que se hacían. Empecé por lo internacional. Yo busqué las que yo me daban garantías de que eran fidedignas, que eran de calidad, ¿no? Internacional. Y encontré unas 10 o 12 que me daban a mí garantías de que era la realidad de lo que pasaba en el mundo y lo que pasaba en España, claro. Entonces me encontré con que en esas evaluaciones me decían con seguridad de que la parte oriental, se estaban refiriendo desde luego no a África, sino a lo que nosotros decimos el occidente, ¿no? Pero dentro del occidente, lo oriental, bueno, por ejemplo, China, Japón, etcétera, ¿no? Estaban bien formados. Sin embargo, la parte occidental, en donde se encontraba Europa, estaban mal formados. La mayoría decían que estaban muy mal formados. Y daban razones, ¿no? Pero dentro de Europa, concretamente, todo, Alemania, Francia, Italia, España, estaban todos mal formados. Me daban garantía porque, claro, eran investigaciones muy, muy serias y muy bien hechas y muy variadas. Entonces, como yo estaba con la investigación, yo supe sacar como una idea general de todas, ¿no? Y todas decían lo mismo, que había un problema con la formación es decir, que los alumnos de toda Europa están mal formados. Después ha habido estos evaluadores hacían como el informe PISA. Lo que pasa es que el informe PISA yo le veo una limitación, no un defecto, lo hacen muy bien,
pero tiene la dificultad de que es parcial. No trata todos los conocimientos que tiene que tener un niño, sino que trata las matemáticas, la lengua y dice lo que es cultura científica y no más. Entonces yo creo que es una cosa parcial. Claro, no lo critico porque creo que es un buen informe, pero parcial. Entonces ese lo dejé un poco, pero también ellos decían exactamente igual. Ellos decían en lo que ellos investigaban, todo de prisa, también decían que estaban mal formados, todo. Es decir, que sacaban unas notas, una puntuación muy mala. Y salvo por una excepción, que era Finlandia, que era europea, pero era donde se formaban muy bien los niños. Además, demostraron que era el país donde se formaban los niños, bueno, los niños y los jovencitos también, ¿no? Donde se formaban mejor del mundo, o sea que era el país primero del mundo, en puntuación. Yo a mí, cuando me enteré de esto, me fui enterando y todos los años hacían evaluaciones y todos los años salía igual, que Finlandia era muy buena. En las últimas que se han hecho, realmente los países que están muy cercanos a Finlandia, por imitación a lo mejor, consiguieron ellos, haciendo lo mismo que Finlandia, consiguieron mejorar. Suecia, Noruega, Dinamarca, ya sabéis, ¿no? Pero de todas formas, toda Europa estaba mal, menos Finlandia. Después, dentro de Europa, que estaban todos mal, estábamos, porque nosotros también, resulta que había 3 países que dentro de lo mal estaban peor, que era Grecia, Portugal y España. No sé si hay algunas de esas pequeñas, pero bueno, estoy hablando de los países que damos como países mayores, ¿no? Hay países pequeños en Europa, ¿no?, que son casi ciudades, eso no se metían. Y bueno, pues a mí yo vi que tampoco había gran diferencia entre España, Portugal y Grecia de los demás países. Esto lo he discutido yo mucho con los compañeros, pero no lo puedo demostrar, ¿no? Pero de todas maneras, todos éramos malos y nosotros estábamos a la cola, eso era evidente. Tristemente para mí, yo seguí todas estas evaluaciones porque era parte de mi tesis doctoral, ¿no? Y me la empapé, sabía las preguntas que le hacían las preguntas para evaluarlo, estaban muy bien hechas, ¿no? Muy bien hechas. Y yo me di cuenta de que, a pesar de que Portugal estaba a la cola, como España, sin embargo Portugal ha crecido algo. Ha crecido mucho. Lo que pasa es que como estaban en cero, pues claro, estaban a la cola y daban, imagínate que era 0 entre 10, vamos, por entendernos nosotros con el lenguaje nuestro clásico. Y claro, se han quedado en la cola, pero ha avanzado muchísimo Portugal. No sé si hay aquí algún portugués, a lo mejor me da la razón porque si conocéis Portugal. Sí, creo que hay una compañera que trabaja en... verdad. Sí. Y han avanzado mucho, lo que pasa es que siguen a la cola. Sin embargo, España sigue a la cola y además, lamentablemente, en los 10 últimos años no ha avanzado nada. Cosa que Grecia incluso había avanzado un poquito y Portugal mucho, pero España no había avanzado casi nada. Yo quería ver las causas, porque bueno, ¿qué causa hay, no? Entonces, pues una de las cosas que hice fue ¿qué causa hay? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué estamos mal?
ya vamos a los por qué, ¿no? Entonces me fui a otras evaluaciones que fueron patrocinadas por la UNESCO, que era, se dedica, ya sabes, se dedica a todo el mundo, incluso a África, metieron a la América Latina, metieron a los países latinos. Nosotros hicieron unas investigaciones de las causas. Y en las causas, pues hicieron, lo voy a leer porque son muchas, ¿no? Pero merece la pena que lo sepáis, ¿no? Las causas, no las causas que encontraron, sino las causas que investigaron. Entonces investigaron si la causa era la ratio, que para mí era, entonces creía yo que era lo más importante, por lo menos de España, que era lo que yo conocía, ¿no? Estoy dando opiniones mías, pero lo que creo que os que tenéis que quedar es con estas investigaciones tan científicas que se han hecho. Entonces, miraron la ratio, si era la situación económica de los padres, que ha salido en todos los periódicos, ¿no? Si era la formación de los profesores, mala formación de los profesores, o buena, ¿no? Lo estudiaban. Si era los horarios, le dieron mucha importancia, yo eso no había pensado, pero le dieron mucha importancia y había varias investigaciones sobre los horarios, si eso de estudiar por la mañana y por la tarde, tal. Hicieron también de los currículos, si eran globalizados o eran disciplinares, ¿no? Creo que sabéis lo que es. Vieron también si eran los tutores. El problema era que en algunos países había tutores, en otros no, pero si eran los tutores los responsables. ¿Cómo se hacían los tutores en Francia, en Italia y también en España? Estudiaron también la dirección de los centros. Bueno, de todas ellas, la mayoría la puntuaron puntuaron por la graduación de la causa, ¿no? De cada una de ellas. Y entonces todas ellas estaban entre un 1 o un 5% de las causas que producían eso. Yo empecé a discutir porque yo lo de la ratio me parecía de todos los colegios que yo veía que era lo que los compañeros, los profesores me decían que era lo peor, que había muchos niños y que la ratio entre alumno y profesor que era muy baja en España. Bueno, pero nada, no era. Era como un 5%, dependía de los países, porque estoy hablando de todos los países, ¿no? Pero, entonces, de todas ellas, la formación de los profesorados, del profesorado, es decir, lo que a mí no me enseñaron, y creo que a vosotros tampoco, suficientemente y bien, lo puntuaban como el 75% de las causas. Es más, había países, por ejemplo, en España, que llegaban, cuando evaluaban a España, le daban hasta el 90% de todas las causas. Es decir, que yo estaba equivocado, desde luego. Yo creía que no era eso solo. Hombre, yo tenía un poco de idea, porque a mí también una de las causas que yo veía en mí mismo, os lo dije ayer, era que a mí no me enseñaron. Entonces le daba mucha importancia a eso. Bien, pues entonces yo ya... ¿Cómo no me oigo? No oigo. Es que soy sordo, ¿sabes? No, era un móvil que ha salido solo, que habla solo. Ah, pero no es el mío, ¿no? No, de por ahí. Bueno, pues me estaba diciendo que yo ya me dije, bueno, yo me tengo que asegurar porque di otras evaluaciones y me encontré dio 12 evaluaciones de garantía y era así. Dentro de España
daban, el informe PISA lo dio, que entre las distintas comunidades autónomas, Andalucía estaba a la cola. Yo no lo he podido, no me han dado garantía exacta de eso. Es decir, que es una cosa que lo dice, pero buscando otras causas no veía yo claro eso. La verdad es que hay diferencias, eso sí. Pero claro, como éramos malos todos, pues tampoco dije, bueno, Enrique, no tienes que darle, me dije yo mismo, ¿no? No tienes que darle tanta importancia con lo de Andalucía, porque realmente, a lo mejor hay diferencias, pero si estábamos a la cola, ¿qué más daba, no? Y me decían los compañeros que me dirigían la tesis, me decían, Enrique, pero no te metas en trabajar tanto eso de Andalucía, ¿qué más da? Si es que estamos a la cola de todas formas. Bien. Y entonces, pues, yo ya me puse a pensar y a estudiar qué le faltaba a los profesores, nos faltaba a nosotros, qué mal hacían sin enseñarnos, por qué nos enseñaban tan mal a los profesores. De ahora en adelante voy a decir que no culpabilizo a ningún profesor, porque a mí mismo no me culpabilizo tampoco. Me parece que recordáis lo que hablé ayer, ¿no? No culpabilizo, porque no tenemos culpa nosotros de que nos hayan formado tan mal. Cuando me dice, es que son una porquería, ¿no? Y yo le digo a los padres, espérate, un momento, que los profesores no tienen culpa. Los profesores no tienen culpa de que no lo hayan formado bien. Bueno, pues de todas formas, yo ya estaba seguro de que la formación del profesorado era la causa principal. La mala formación del profesorado. Y con esto, a pesar de que eran unas evaluaciones que me daban garantía, me fui a los grandes investigadores de estos temas, ¿no? De este tema, internacionales, que hacían estas evaluaciones. Y me encontré, para no citar todo, porque es un rollo, ¿no? Y me va a llamar la atención. Para no citar todo, voy a citar al que yo consideraba, era una opinión mía, como el experto mejor en la investigación de este tema, que era Hergreve. Y Hergreve decía, termina, por no decir todo lo que decía Hergreve, terminaba siempre diciendo, la formación del profesorado es a la vez la causa, o sea, era el problema y la solución del problema. Era la causa y a la vez la solución del problema. Pues mira, ¿qué te quiero decir? Yo sabía ya que la causa era la formación del profesorado, pero lo que verdaderamente me gustó es que dijera que era la solución. Lo que entonces la cosa tiene solución. Que nos enseñen bien. Eso lo comprendéis, ¿no? Creo que es de una evidencia grandísima. Pero me dio esperanza. Porque es una forma, digo, bueno, cuando vaya a Bollullo, al set de Bollullo y de Valverde, lo tengo que decir, que lo podéis solucionar también. Porque yo lo solucioné, en parte, lo solucioné autoformándome yo. Y así fue, ¿no? Y yo creo que lo podía hacer. Pero lo que quiero pasar ya, porque a este punto me estoy pasando ya, es que ¿qué es lo que le falta fundamentalmente a la formación nuestra? Para pasar ya a otro punto distinto. Lo que yo creo, y después lo he hablado con muchos compañeros, con los que me dirigieron la tesis, con otra gente de Portugal, que tuve que tener interés, todos me decían
que faltaban 3 cosas principales. En el ranking de cosas que faltan en la formación del profesorado, ¿qué era lo más importante? ¿Qué era lo más urgente? Y me encontré con 3. Reconozco que voy a decir también mi experiencia, y mi opinión, por tanto. Y ellos decían, y yo también, que fundamentalmente son 3 cosas. La primera, era que no nos enseñaban didáctica. La didáctica es una ciencia que requiere, la didáctica requiere, ¿qué te digo yo? Pues en Finlandia son 4 años de didáctica, nada más. Y claro, pues a nosotros es que no nos dicen nada. Yo, que estuve mucho tiempo en la Universidad de Huelva, mientras que hice la tesis en la Escuela de Formación del Profesorado, y yo me di cuenta que no, daban didáctica de la química, pero el profesor que daba química, lo que enseñaba era química, no enseñaba la enseñanza de la química. Y el que daba historia igual y el otro igual, en general, ¿no? Y salvo excepciones, yo me di cuenta que didáctica general, como toda la ciencia, tiene una base general y después tú te dedicas a aplicarla a la historia, a la ciencia, pero esa base sólida que tienen todas las profesiones, todas las profesiones, la jurisprudencia tiene la historia, primero te dicen lo que es la historia, y cuando ya se sabe todo bien lo que es la base, pues entonces pasa a una especialidad. Y yo, eso es una de las cosas que yo he visto, por lo menos en Andalucía, que me la he recorrido bastante bien, ¿no? Bueno, pues esa es la primera cosa que debéis de animaros a darle alguna solución. Y creo que iniciar esa educación, yo creo que la podéis hacer. Porque hay libros, os voy a dar, en el libro os voy a dar bibliografía suficiente como para que busquéis y podéis hacer un programa de formación personal. Porque hasta ahora no veo yo posibilidades, a no ser que la administración tome en serio, la universidad, que es la culpable de todo esto, vamos, la responsable, es la que tiene que cambiar este sistema. La segunda cosa es que falta, me parece a mí, que es la psicología. Yo estudié pedagogía entera y me permitían dar clases, entrar en clases de psicología, y yo me encontraba que me enseñaban los psicólogos, ¿no? Pero tampoco me vi que a mí me pudieran enseñar. Por tanto, me defraudó también, porque yo dejaba alguna asignatura de pedagogía para irme, como dejaba las de filosofía, para dedicarme a esto que me interesaba más, ¿no? Esto es un problema. Y dentro de la psicología, que también hay que conocer una base, pero sobre todo lo urgente es que no nos enseñan la psicología de la pubertad y de la adolescencia. Porque creo, lo que estoy en la ESO, lo sabéis de sobra, que el niño es un problema cuando llega a esa edad. Y eso, la adolescencia no nos enseña, es muy importante. Pero es la segunda cosa. La tercera cosa, que ya lo hice a partir de evaluaciones que me veía en la mano, la tercera cosa era la cultura. En todos los países de Europa, y más en la de España, falta mayor cultura de los profesores. Cuando digo cultura no es lo que yo conté ayer, pero es parte de lo que yo conté ayer. Pero sobre todo me estoy refiriendo a esa cultura
el profesor necesita tener una cultura más general. Esto es parte de la gente que me han ayudado a pensar así, pero es mi opinión también, ¿eh? Yo creo que el profesor tiene que tener una cultura superior a las demás profesiones. Como hay otros que les falla también, como es la jurisprudencia. Los jueces, la dificultad que tienen los jueces, que lo estáis viendo en la televisión, lo estáis viendo en la realidad, no es que sean malos jueces, es que no tienen cultura general. Nosotros tenemos necesidad de una cultura muy especial, porque claro, estamos con niños que están aprendiendo a la vez que tu asignatura, están aprendiendo, si tú das historia, están aprendiendo tecnología. Entonces tú tienes que tener un poco de formación básica de lo que es la tecnología, y lo que es las matemáticas, y lo que es los de ciencia tienen que saber lo que es algo de lo que son las letras, de lo que son la enseñanza de la lengua, en fin, de lo que es la filosofía, también todo eso, ¿no? Y yo creo que eso hay como una dificultad. Eso es lo que yo digo cultura general. Es más, yo que tengo una apreciación de los maestros, como considero, y creo que no me engaño, que los profesores somos la profesión más importante del país, porque somos los que, ayer me parece que hablaba de esto, son los que únicos que pueden subir y elevar el país. Yo no sé, yo creo que estáis de acuerdo. Veo, cuando yo hice la entrevista, no veía yo que que me podían garantizar esto que yo estoy diciendo. Es más, yo digo con toda seguridad que los profesores no debíamos de ser cultos teniendo una idea general, sino mucho más que las demás profesiones. Pero además, que tienen que tener una cultura superior. Me atrevo a decir lo que los griegos consideraban, y yo sigo considerándolo, que los maestros tenían que ser sabios. Y yo creo que tenéis que darle una respuesta a esto que yo estoy diciendo. A lo mejor estoy equivocado, no sé, ¿vosotros qué pensáis? Porque tenemos la responsabilidad mayor del país. No se arregla ningún problema. No se arregla ningún problema sin que los profesores la resuelvan. Ahí tienen, por ejemplo, el maltrato femenino, por poner un caso, ¿no? Y yo creo que lo único que lo podemos resolver a la larga, porque claro, formar a la gente, a cada niño que formamos, dura 20 años. Ajustar la cuenta, desde que entran en infantil hasta que salen a trabajar, de media 20 años. Actualmente así es la educación. Y entonces es muy grave eso, ¿sabes? Yo pienso así, no sé vosotros, si queréis preguntar algo, pues alguna pregunta o algo. Bueno, pues entonces voy a seguir para que no me riña. Y la pregunta. ¿Sí? No, en realidad no es tanto una pregunta, sino como una pregunta ahí, sino una pregunta que yo me he hecho a lo largo de mis momentos de reflexión. Porque, aunque ahora en este caso concreto estamos hablando de España, se ve que en diferentes países sucede lo que pasa aquí, ¿no? Se procura dar una educación buena, de calidad, y quizás lo conseguimos teniendo unos profesionales de cierto nivel y tal. Pero todo eso se tendría que ver reflejado en la vida social de cualquier ciudad, nación y todo, ¿no? Pero lo que vamos viendo es que todo eso después sale como corrupción aquí, corrupción allá, y yo
es como tirar piedras a mi tejado. Yo, maestra, en una realidad y en otra. ¿Qué hemos hecho estando en las aulas? Hemos formado a esas personas, les hemos dado solamente conocimiento y la parte ética, no hemos sido modelos que han terminado siendo lo que son. Entonces yo me he cuestionado en ese aspecto, ¿no? Y bueno, no sé, quería comentarlo porque... Sí, pues yo te agradezco tu comentario, ¿no? Que me sugiere pensarlo, ¿no? Bien, me parece muy bien, lo que has dicho. Yo, aparte de buscar en estas cuestiones lo que decían los grandes pensadores, he citado nada más que a uno, a Herrera, pero también quería decir de Melgarejo. Melgarejo es un profesor que era un catalán, que era igual que vosotros, no era un profesor secundario. Y entonces, como sabía que en Finlandia era el país mejor del mundo, digo, la solución es, yo me voy a Finlandia y me voy allí de profesor de español. Yo tuve la suerte, antes de morir, porque se ha muerto hace poco, y tuve la suerte de conocerlo en un grupo que tenía yo, que iba por ahí con mis investigaciones y cosas. Y Melgarejo me dijo, yo le dije, oye, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Porque llevas ya 4 años en Finlandia. Dice, a mí no me importaba la clase de español. Yo lo que iba allí, con el truco de que daba la clase de español, yo lo que quería enterarme qué coño pasaba allí, ¿no? ¿Qué hacían aquella gente? ¿Cómo formaban la gente? Y digo, bueno, ¿y cuál fue tu primera impresión? Dice, la primera impresión que me dio fue el prestigio tan grande que tenían los profesores. Dije yo, ay coño, entonces, aquí hay el prestigio. Fue el que me ayudó a mí a decir muchas veces lo que he hablado del prestigio ayer. Es fundamental. Dice, mira, van por la calle los profesores y lo tratan como los mejores, los profesionales más importantes y mejores que hay en el país. Y tienen un prestigio como los profesores de más categoría. En aquella época era cuando la gente de España le daba mucha importancia a los que éramos especialistas en los hospitales. O sea, no les echaban cuenta a los médicos de familia, pero los especialistas. Y me decía mi hermana, he visto un especialista en Madrid. Era una cosa como el especialista, ¿no? Dice, una cosa parecida a eso que tú me estás contando es lo que yo veía allí, que eran los profesores. Los profesores en sí eran la gente más importante. Digo, bueno, pero cuéntame más cosas. Y entonces ya él empezó a escribir. Dice, no te preocupes que yo te voy a dar porque voy a escribir. Y ha escrito los libros. Todos los libros están diciendo su experiencia para averiguar qué pasaba allí. No era solamente el prestigio, sino que había una ley muy antigua en Finlandia, casi ya de más de 15 años, y decía, la ley prohibía que entraran en la universidad para estudiar magisterio o estudiar cualquier profesorado, porque allí no hay tanta diferencia como aquí de profesorado de primaria, sino que todos son más o menos los mismos profesores. Y entonces tenían que tener, para entrar a empezar primero de pedagogía, ¿no?, que es lo que estudiaban allí, tenían que tener un 9 de media. Y ir haciendo las comparaciones de lo que pasa aquí. Que con un 5 pelado, pues ha entrado mi nieta, con un 5 pelado. Y es una buena alumna, pero normalmente entran los peores. Vamos, los peores estudiantes.
Otra segunda cosa que necesitaban era que fueran responsables. Y digo, ¿y eso cómo lo hacen? Es una cosa muy rara. Tienen que demostrar que han hecho un voluntariado por la sociedad. Y eso le indicaba a la universidad, le garantizaba que no eran solamente unos empollones, que sacaban buenas notas, sino que eran gente responsable. Es como una evaluación de responsabilidad de lo público, claro, de lo que era comunitario, ¿no? Uno me dijo las cosas que presentaban y eran muy curiosas, porque eran gente voluntaria, ¿no? Que aquí también lo hay, ¿no? Hay gente voluntaria. Pero ya sabéis que los alumnos vuestros que se dedican a este voluntariado generalmente son gente con un interés, y con un interés por la sociedad, y también son gente interesada en la enseñanza. Pero además había más. Y digo, ¿pero qué más? Ya con esto a mí dice, no, es que hay otra cosa. Y es que le hacen una entrevista en profundidad por si acaso, para que no se meta a estudiar profesorado, que es como se llama allí, ¿no? Para que no se meta uno que es muy estudioso y todas esas cosas, un empollón, y que es además responsable, pero a lo mejor no tiene ganas de estudiar, no le gusta, y entonces le hace una entrevista en profundidad si tenían verdadera vocación profesoral. Y todavía había más. Las últimas que me han mandado, y que además la he publicado, lo tenéis en la bibliografía, lo podéis buscar, porque es interesante saber lo que se hace y por qué aprenden también los alumnos, ¿no? Y creo que tiene mucho interés que leáis algunas cosas de esto. Yo lo he puesto en la bibliografía y es fácil de leer porque es un compañero vuestro de secundaria, no es ningún hombre raro, ni un sabio. Bueno, pues yo no tengo más que decir de este punto. Me parece que no me he quedado nada. Así que paso ya a un segundo punto. Pero no importa, está hablando que tienen que tener vocación de servicio, vocación docente y había algún otro requisito. Eso me parece muy interesante. Que tuvieran vocación. Vocación docente y vocación de servicio. Además de No, vocación docente. Que tenían vocación de maestro, sí, para entendernos, ¿no? Sí. Tres requisitos. Buena nota, buena experiencia. Buena nota, en la selectividad entraban los mejores. Cosa que aquí lamentablemente entran los peores. Yo como he estado 10 años en la escuela de Huelva, en la escuela de formación del profesorado, pues yo he visto que había ya unos compañeros, me voy a extender un poquito, pero es interesante que lo sepáis, porque de la gente que entraba a los primeros de magisterio, era de magisterio, ¿no? Y le preguntaban, ¿tú por qué quieres ser maestro? ¿Por qué has estudiado tu magisterio? ¿O tú por qué has querido estudiar magisterio? Y si yo entraba en magisterio, pues porque no he podido entrar en lo que a mí me gustaba, que era ser bombero. Porque mi padre me obligó. Porque no pude entrar en ser médico porque no tenía números. Y muchos decían claramente que yo no querían, que no les interesaba estudiar magisterio, que es que no les gustaba. Bueno, entonces ¿por qué está? Porque mi padre me aburre, porque mi padre me obliga a tener una profesión y donde única fácilmente he encontrado así. Incluso, lo que voy a decir no es que me meta yo con ningún pueblo, pero fue curioso porque yo eso lo oí, o sea, que lo dijo el chaval delante mía. Dice, pues mira, yo te voy a decir la verdad, le decía al que me dirigía la tesis, que era uno de los que estaba haciendo la entrevista. Dice, yo estoy estudiando magisterio
porque me aburro en Bonares. Después he encontrado yo gente de Bonares excelente, ¿eh? Pero estoy seguro que lo podría haber dicho otro que no fuera de Bonares. Es triste, porque es que está ocurriendo aquí lo contrario de lo que pasa en Finlandia. Es que es tristísimo. Es decir, aquí en Finlandia seleccionan exhaustivamente a los mejores y sin embargo aquí pues lamentablemente entran gente muy buena, ¿eh? en el magisterio. Yo lo que he visto en los 10 años, que había como un 5% de gente que incluso tenían una puntuación buena en la selectividad, no era el 5 pelado que yo he dicho antes, sino que tenían muy buena nota. Pero claro, eran tan pocos, porque claro, ninguno quería estudiar magisterio porque sabía ya de antemano el ambiente que se había encontrado. Por eso digo que es muy importante para mí enamoraros de una vocación, elevar el nivel de prestigio, sea como sea, pero lo tenemos que elevar. En este caso estáis descubriendo que el prestigio también lo da la formación, ¿no? Propia. Bueno, pues voy a pasar a otro punto porque se me va el tiempo. No me quiero enrollar como ayer. Una cosa que también creo que tenéis que pensar, y todo es de todo lo que estoy diciendo es de la administración. En este caso es la universidad la que no tiene lo que tiene que tener para poner una nota, y diga, no, en mi universidad, porque tienen autonomía para hacerlo, ¿eh? Se enfrentarían con el ministro, con los políticos y todas esas cosas. Pero hombre, tienen garantía y además son autónomos en la universidad. No utilizan la autonomía de la universidad, pero ellos tienen la posibilidad de hacer una cosa igual, poco a poco, y seleccionando a los mejores. Exigirle que los que entren en el magisterio, pues no tienen que venir aquí para divertirse y a la diversión que hay aquí no hay en el pueblo. Y estas cosas que he contado, tristes, ¿no? Bueno, pues yo creo que otra cosa que tengo aquí apuntado, bueno, vamos bien de tiempo, que tenemos que transformar nuestro trabajo, que creo que es una de las cosas que nos falta, en un trabajo menos individualista y más de equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y eso sí lo podemos hacer, porque en cuanto haya y hay pueblos, hay escuelas que yo me he encontrado que trabajan en equipo. Incluso toda la clase, toda la escuela trabaja en equipo. Incluso algunos de la secundaria, que ya es difícil. En primaria, algo en equipo trabajan. O bueno, es más fácil hacerlo. Pero en la secundaria, cuando entra ya las especialidades en las que yo también quise entrar, en mi especialidad para dar clase de química o de bioquímica, yo me encontré que aquello no... Fíjate tú, voy a contar una anécdota de uno que era un maestro, para que veáis la dificultad que hay en la secundaria. Era un maestro, y nunca había trabajado en la secundaria, pero hizo una especialidad, no sé si hizo psicopedagogía, estas cosas son fáciles para hacer cualquier maestro, ¿no? Y entonces, con esa titulación, pues quiso entrar en un instituto y lo contrataron. No sé si fue una plaza o un contrato, ya sabes que hay mucha gente, pero empezó a estudiar. Nunca había ido a un instituto, no conocía lo que era eso. Era un chaval que... Y entonces yo me aproveché, porque digo,
este es muy interesante para la estrategia en profundidad que yo hago en mi tesis. Entonces le pregunté, le hice una entrevista en profundidad. Y lo primero que le pregunté, digo, tú cuando entraste, tú no conocías lo que era, yo no tenía ni idea de lo que era el instituto. Y menos trabajar en el instituto. Y digo, bueno, ¿y qué fue tu primera impresión? ¿Qué creéis que me dijo? Dice, pues mira, yo a mí, me río porque me hace gracia. Dice, yo a mí me dio la impresión de que entraba en un monasterio de Cartujo, en donde cada fraile está metido en su celda y no tienen conexión unos con otros. Porque es que había compañeros que no se hablaban, que no es que estuvieran castigados, no estuvieran enfadados ni nada, sino que no había conexión ninguna. Eso en la primaria no es tan fácil encontrarlo, pero en la secundaria es bastante terrible. Una de las cosas que yo creo que podéis vosotros empujar, dime. Voy a tirar una lanza a favor del profesorado como responsable de un centro. Ha habido un cambio educativo, ¿vale?, que promueve la ruptura de áreas y todo transversal, y ha habido una oportunidad de oro para modificar los horarios del profesorado y que tengan espacio para poder trabajar juntos. Y es imposible. En un centro de secundaria y de bachillerato, entre la gestión de la convivencia, la burocracia, el dejar la pizarra apagada, cerrar la puerta para que no se quede nadie adentro, es imposible. O sea, comunicamos a golpe de monosílabos. No podemos hacer otra cosa, vamos corriendo. Yo digo que las profesoras tienen un mérito, porque los hombres tienen un mérito, se ponen un boli aquí, se cogen una cola y van corriendo de una punta a otra, de 32 en 32, y eso hay que hacer. O sea que ahí con hombre, hoy estoy haciendo una crítica no de los profesores, sino de la administración. Como está diciendo que es de la administración, eso es una cosa que tiene que resolver la administración. Efectivamente, como está diciendo que es de la administración. Lo que pasa es que una de las cosas es que los sufrientes como tú, yo creo, y todos son sufrientes de estas cosas, tenemos que exigir a la administración, porque si nos quedamos conformes, nada más que amargados, pues no conseguimos nada. Por eso, aquella plataforma que yo decía ayer, que era mi ilusión de que saliera de aquí, una plataforma para mejorar las cosas, ¿no?, entre todos. Pero te doy la razón totalmente, vamos, eso es evidente. Yo estoy queriendo hablar de la necesidad de trabajar en equipo, ¿no? Yo antes pensaba que el profesor en general, de primaria, de secundaria, de lo que fuera, no debía de estar fagocitado por la escuela. Me llevé mucho tiempo pensando eso. Es decir, que yo creía que aquello de que cada maestrillo tiene su librillo. Pero mi experiencia y mi observación y los trabajos de investigación que he hecho, mi tesis doctoral sobre todo, me dicen que estaba equivocado. Los profesores tienen que trabajar en equipo. ¿Por qué? Pues porque los profesores no pueden, porque trabajan en un centro, no trabajan individualmente, no dan clases particulares allí. Entonces, claro, tienen que trabajar en equipo. Y eso es más fácil hacerlo en la primaria, pero en la secundaria es bastante difícil, como está diciendo el compañero. Y los de FP, yo no tengo experiencia, no me gusta hablar de FP porque tengo menos experiencia, ¿no? Pero cuando he estado con Tomás en la marisma, he visto lo que era la formación de FP. Y yo le he preguntado a algunos y me decían, en la FP es imposible, no es que sea difícil, sino que es imposible trabajar en equipo. Bueno, no sé, vosotros entendéis eso más que yo. De todas formas, hay una cosa de sentido común. Sin equipo, pues, fallan un montón de cosas. Yo tengo apuntado aquí algunas. No puede haber acuerdo, porque si no hay equipo,
no puede haber acuerdo. No puede haber propuestas, porque hay propuestas extraordinarias. En la tesis, como yo lo hacía individualmente a cada uno, me daba cuenta de la propuesta que me decían ellos que hacían, y no se enteraban los demás compañeros, porque no trabajaban en equipo. Entonces, las cosas buenas que hacía individualmente un profesor, pues no se lo podía transmitir. No se pueden probar experiencias, experiencias que surgen. Si trabajáramos en equipo, lo podíamos hacer, pero es que no se pueden hacer experiencias si no se trabaja en equipo. Eso de investigación en aula, me parece que lo cité ayer, ¿no? Tampoco se puede hacer. Eso que ahora está en boga, ¿no? Y que se está haciendo en muchos sitios con mucha garantía. De investigar, se tiene que hacer en equipo, porque ¿cómo va a hacer una investigación un hombre solo allí metido en ese mundo? ¿No? Es imposible. Y sin embargo, se está haciendo en algunos sitios, ¿eh? O sea, os animo que empecéis a intentar trabajar en equipo, ¿eh? Y sobre todo una cosa muy importante, que sin equipo no hay cohesión, que era lo que el compañero me insinuaba también. Sin equipo no hay cohesión personal entre uno y otro, pero ni personal ni colectiva, ni del grupo. No puede haber cohesión. Cuanto es lo más bello, y lo más interesante y lo más importante que hay en un centro escolar, cualquiera, de primaria, de secundaria y en la universidad igual. Yo creo que el trabajar en equipo es una de las cosas más importantes que debéis de defender. Y intentarlo hacer. Aparte de la campaña que estoy haciendo, a ver si 3 o 4 empiezan a hacer la plataforma esa, que no es que me la haya inventado, es que es necesario. Bueno, pues hay otras razones también. Yo me pregunto muchas veces por qué me ocurre esto. Y yo he pensado en algunas cosas. Yo creo que los vientos que corren son de una individualidad feroz en la sociedad en general. Y claro, nosotros somos parte, los profesores somos parte de la sociedad. Y la sociedad, por lo menos la europea y la que yo conozco, es de un individualismo feroz. Es una de las cosas malas que tenemos que, al educar a los alumnos, tenemos que aprovechar para que dejen la individualidad. Porque no, claro, entonces ahí deriva que nosotros también somos parte de esa sociedad y a lo mejor estamos influidos en ese individualismo. O la exaltación del éxito personal. Eso, bueno, hay muchos partidos que lo valoran en sus programas. Conseguir el éxito, los magníficos, los mejores pensantes, no sé cómo se llama. Y que la sociedad quiera tener gente así, sí, pero de éxito. Pero el éxito a mí me parece que es una chorrada, sinceramente. Eso, creer en el éxito personal, yo por lo menos, no sé vosotros lo pensáis, yo creo que éxito mío, ¿qué coño éxito puedo yo tener? ¿Y qué sirve para el éxito ese mío personal? ¿Para qué me sirve? Si no le sirve a los estudiantes que tenemos, no le sirve tampoco a la sociedad. No somos culpables de nada de esto, ¿eh? Es la administración la que nos pone en ese de ilusionarnos con el éxito, con no sé cuánto, con los puntos, las comas, las no sé qué, todas esas cosas que nos ¿eh? En fin. Y no me meto con los sets, pero no me meto con el set que estoy descubriendo, ahora empiezan a defender ¿qué? Y digo que desde la final tampoco te metas,
también tienes que venir allá. Bueno, tengo parte de mi heredero. ¿Eh? No le voy a dejar ni un duro, pero bueno. Por lo menos le voy a dejar algunas cosas, ¿verdad? Más importante que el dinero. Yo también hay una... Ante exaltación de éxito y estas cosas, la falta de... Lo que estamos hablando es de la falta de grupos, de trabajar en grupos. Y yo pienso que ha cambiado un poco la cosa, sinceramente. Con el COVID, sí, el COVID ha sido terrible, ha hecho mucho daño económico, de paro, de todo. Pero el COVID ha tenido algunas virtudes. Y una virtud que ha tenido es el hecho de que la gente ha descubierto que somos frágiles. Porque hay también una idea por ahí diciendo que nosotros somos incorruptibles no, pero que podemos hacer las cosas individualmente. Es que es algo que se mueve, ¿no? Y el COVID ha dado de que todo el mundo se ha dado cuenta que necesitaba del vecino. Porque tenía COVID y el pan se lo tenía que traer alguien. Y todo, no solamente los abueletes como yo, sino en general. Tenía COVID y ya toda la familia encerrada allí y alguien tenía que ir a ayudarle. Y era el vecino. Y para nosotros, lo que fue los vecinos con el COVID, también ocurre en la enseñanza. Que nos dimos cuenta que necesitábamos de los colegas. Y los compis nos ayudaban. Nos dimos cuenta que nos tenían que ayudar. Entre otras cosas porque teníamos que hacer una enseñanza que no estábamos preparados para hacerla, ¿no? O sea que creo que ha cambiado un poco, pero de todas maneras es un problema que sigue. Si seguimos sin trabajar en equipo. Y yo creo que a mí me parece que es una cosa que trabajar en equipo es algo que lo saben las empresas, por ejemplo. Las empresas, ya las grandes empresas, las empresas que funcionan bien, trabajan en equipo, no trabajan individualmente, ¿no? Es decir, que es lo que las empresas públicas o privadas, todas las empresas trabajan ya en equipo. Bueno, todas no, pero la mayoría trabajan la gente en equipo, los trabajadores. La empresa está construida en trabajo en equipo. Y sin embargo, nosotros a lo mejor, me pregunto yo si estamos un poco atrasados. Si nosotros en la enseñanza nos tiene la administración en ese sentido atrasados, porque no nos estimula al trabajo en equipo. Nos lo dice de palabra, pero después no nos pone las condiciones para poder trabajar en equipo, como dice el compañero. Bueno, hacer una reflexión sobre esto me pareció que era importante y por eso lo he sacado de luz. Bien, hay otro punto que tengo aquí apuntado, que hacer alguna reflexión sobre los contenidos que tenemos que enseñar. Porque esto tiene mucha castaña, me parece. Yo creo que hay que cortar los contenidos por sentido común, porque si pensáis, todos los contenidos de todos los temas, de todos los temas, de todos los programas, de todas las asignaturas, que lleva el niño en la mochila con 7 libros, eso no cabe en el cerebro humano, y menos en el cerebro de un niño. Nada más que con esta reflexión, si estáis de acuerdo o no. Sí. Hombre, si hay alguien que crea que no, pero es que no le cabe. No le cabe.
Entonces, es que no es, yo no puedo hablar de neurociencia ni nada, es que es de sentido común, me parece a mí. Pero tiene un problema, cambiar, lo tenemos que cortar, pero hay un problema, y es que mayor, que es que no solamente son muchos contenidos los que le queremos dar a los niños, sino que no hay tiempo. No tenemos tiempo los profesores, ni los alumnos, ni los profesores, para enseñarles una buena formación como la que yo decía que había que hacer ayer, y creo que vosotros lo aceptasteis, que teníamos que mejorar, pero es la administración, tiene también que darse cuenta de que necesitamos un tiempo, porque tenemos 4 horas de mi asignatura a la semana, tenemos de 8 a 9, ¿no? O sea, de 9 a 2 de trabajo, y tenemos un curso. Y en ese curso, si tú calculas la cantidad de contenido que un niño tiene que aprender, no solamente de tu asignatura, sino de todas las asignaturas, no solamente no puede caberle en la cabeza, sino que es que tú no se la puedes enseñar. No se lo pueden enseñar, ni ellos lo pueden. Es imposible que ellos tengan tiempo de estudiar. Recordad lo de ayer, que un niño requiere tiempo cuando el profesor le dice cualquier cosa, lo de las plantas que absorben el anhídrido carbónico y cualquier cosa de eso requiere un tiempo, no cuando se lo dice el maestro, sino cuando el niño empieza a pensar, y va y tiene que recorrer, lo decía gráficamente, los neurocientíficos lo ven en la pantalla, requiere un tiempo, ese chorro de electrones que se forma requiere un tiempo, y ese tiempo es un tiempo. Otro tiempo que tiene es la búsqueda que hace el niño bien formado, si quiere formarse bien, para buscar la estrategia de aprendizaje que le ha dicho el maestro que haga para aprenderlo bien. Y hay otro tiempo. Pero es que además hay otro tiempo más, que cuando llega a la capa prefrontal, que es donde se forma y se construye el verdadero aprendizaje, eso no lo podéis olvidar, ahí hay una reconstrucción. Es decir, que lo que el niño va cambiando de opinión con ese chorro de electrones. Y cuando llega aquí, requiere un tiempo también de reconstrucción, porque el niño, me parece que lo dije ayer, se reconstruye el cerebro, es otro niño, si está haciendo las cosas bien, es otro niño, y tarda también tiempo, o sea que hay tiempo de todo, del recorrido del flujo de electrones, de lo otro y de buscar la estrategia de aprendizaje, es un tiempo. Y ahora, decidme a mí si tenéis tiempo vosotros. No hay tiempo. Si queremos hacer las cosas bien. Ni hay tiempo para que los niños aprendan bien. Por tanto, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿estaremos equivocados? Porque no veo que haya un afán de presionar a la administración por parte nuestra, mínimamente, para luchar por esto. Tendríamos que sacar, no que crea que pancarta por ahí, que no tenemos tiempo, como están haciendo los médicos de familia. Lo que están aclarándole a la profesión y están formándose los médicos de familia, lo que luchan es para que le den más tiempo a ver al paciente, porque no le da tiempo, porque no hay médicos suficientes por lo que sea, pero eso es así. Y después venga a decir que la atención primaria puede resolver el 90% de los casos, que es verdad, yo doy fe que es verdad, pero si no tienen tiempo no lo pueden hacer, por mucho que vosotros estéis formados ya, En fin, lo dejo ahí como una reflexión y un ánimo a que hagáis algo. ¿Cuánto falta? Bueno. Los 4 niveles
los 4 niveles tienen que cambiar las fronteras tan radicales que hay. Me parece que ya he dicho algo de esto, porque esto es como una escalera de peldaños, y cuando se rompe un peldaño ya no puede seguir. Por tanto, no basta con que tú hagas bien dándole clases de matemáticas en la secundaria, no, sino que hay otras cosas anteriores que hacen falta, pero también si no llega el niño allí bien formado, no le puede dar clases de matemáticas, pero es que tampoco puede seguir. Si falta un escalón, un peldaño, y si decía ayer, hablando de la infantil, decía que si perdía el primer peldaño, entonces ya que no podía seguir. Bien, pues esto es lo que quería decir. Por tanto, la frontera hay que acortarla. La propuesta, yo he hecho algunas propuestas, no sé si la hablé ayer, no me acuerdo. Yo hago una propuesta de que para resolver este problema, una cosa que podéis hacer ya dentro de los institutos, se está haciendo en algunos institutos y aquí también en la primaria, pero el instituto donde hay problemas, se está haciendo que en los colegios de todo tipo, que cada alumno tuviera en la primaria hacer posible un solo profesor en todo. Lo ideal sería que, en mi opinión, que estuviera los 6 años de la primaria, salvo excepciones que eso se resuelve porque son excepciones, pero de todas maneras eso sería ideal, porque los sitios que se hacen, yo lo vi en la Sierra de Huelva, que los maestros que tenían a todos los niños en la primaria, un maestro tenía a todos los niños de la primaria, todos los años, y daban muy buen resultado. Yo veía que estaban mejor formados que los de Huelva, sinceramente. Y por tanto yo creo que eso es una propuesta que yo hago, no sé vosotros lo que pensáis. Y en la secundaria, que es mucho más difícil, para empezar, pues yo lo que propongo es que cada alumno no tenga solo un profesor, que tenga 2 profesores. Esto en la marisma con Tomás lo hemos discutido mucho, ¿no? Y se han hecho experiencias y han dado buen resultado. 2 profesores. A mí que no me diga que de lengua no puede dar historia. Hombre, si es que en principio sabe mucho más historia que los niños. Y que fuera uno de letras y otro de ciencia. Con lo cual hacía que hubiera una cohesión entre los niños y los profesores, y entre los profesores y los niños. Y sería más fácil esto hacerlo en equipo, porque si no se hace en equipo no se puede hacer. Pero es que hay que romper la frontera entre las 4 niveles. Yo quiero terminar ya. Lo que quiero animaros a que iniciéis el cambio. Lo que yo propongo es una auténtica revolución. Una revolución buena porque es silenciosa. No es de tiro y esas cosas. Es una revolución silenciosa, pero es una auténtica revolución la que necesita la enseñanza. Eso estoy totalmente convencido. Una cosa que yo creo, para terminar, es que para hacer el cambio, en general, de todo lo que yo he dicho en los 2 días, lo primero es creer en el cambio. Yo he querido convenceros de que el cambio hay que hacerse. Además de creer en el cambio, tener ganas de hacerlo. Claro, si no tienes ganas de hacerlo, entonces no podemos hacer el cambio. Otra cosa es tener juventud. Bueno, juventud no me refiero
a juventud de edad, sino ilusión. Aquí tenéis un viejo de 90 años que sigue todavía con esa ilusión juvenil. Lo digo con toda sinceridad. Por tanto, yo creo que después también otra cosa que falta para hacer la revolución silenciosa es coger el camino ideal, el camino correcto, porque si tú metes el camino incorrecto, como está pasando, queriendo hacer la barbaridad de privatizar la enseñanza, entonces estamos perdidos, porque ya entra el dinero y ya no hay más remedio. Donde hay dinero hay corruptela, no puede haber ciencia, porque está roto, la ciencia está en contra de eso. Por eso tiene que coger el camino ideal. He metido la cosa de la privada, pero cualquier otras cosas que yo podía decir de esto. Y nada más, yo creo que he tenido un objetivo que me parece que lo he cumplido, sinceramente. Es animar al cambio. Entonces, lo que tengo que dar, me voy a emocionar. Si lloro, no es que sea viejo, sino que digo esto que estoy diciendo. Me alegro muchísimo de haberos conocido. He visto una gente extraordinaria. Yo me voy a empezar a llorar. Pero yo nunca me esperaba encontrar gente tan buena. De verdad, lo digo sinceramente. He hablado con muchos de vosotros y he observado las caras. Y yo creo que ese interés que he visto por una cosa de un viejo que viene aquí a marcar un rollo, creo que tengo que agradecer, de verdad, porque a lo mejor ya no me da tiempo, porque voy al Borigori a lo mejor dentro de un rato. Bueno, está claro que tenemos muchísimo que aprender de Enrique. Eres un sabio, porque tiene muchísima experiencia. Bien, bueno, agradecer enormemente que Enrique haya querido venir. Hace muchísimos meses nos sentamos los compañeros del CEP con él, le hicimos la propuesta de que viniera al Congreso porque tenía muchas y tiene muchas cosas que contar, aunque él decía que no, que esto no le iba a interesar a nadie. Pues desde aquella reunión hasta hoy, tanto interés se tomó que incluso ha escrito un libro, Cómo mejorar el sistema educativo, propuestas para iniciar el cambio. Un libro que lo empezó a escribir cuando tuvimos esa reunión para el Congreso. Ha tenido el gran detalle, tiene muchas cosas que contar y quería muchas más horas, pero yo le decía a Enrique, no podemos, hay talleres, hay otras opciones. Bueno, como tiene tantas cosas que transmitirnos y las quería hacer, pues ha escrito su libro. Y además ha tenido la gran deferencia de regalar a vosotros un número de libros que lo vamos a tener en el CEP, para que vayáis a recogerlo, a cambio de que dejéis vuestro nombre, vuestro contacto, porque él quiere saber de vosotros y quiere crear un grupo y seguir mandando toda esa información de las investigaciones que está totalmente al día, porque yo lo llamaba y le decía, oye Enrique, que va a venir este joven, ¿qué tal? Si yo lo conozco, si yo lo sigo, si yo sé qué es lo que está haciendo, es decir, está perfectamente informado
de las últimas investigaciones que se están desarrollando, por supuesto, en el campo de neuroeducación. Así que vamos a tener un número limitado de ejemplares, lo vamos a tener en el CEP, va a haber ejemplares en la biblioteca del CEP para que podáis consultarlo, pero que sepáis que los que él ha regalado altruistamente los vamos a tener allí en el CEP, y el que quiera, pues nada, deja sus datos para formar ese grupo y, si hay valientes, pues formar esa plataforma tan necesaria que dice Enrique. Así que, bueno, pues por nuestra parte vamos a seguir siendo amigos, ya somos amigos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Quería aclarar una cosa, perdona. Sí. Una, que el hacer esto es para seguir la amistad con vosotros. Si me podáis llamar a mí, yo pongo aquí mi email, y entonces pues me podéis llamar y tener un contacto. Pero también quiero aclarar que el libro no solamente habla de lo que hemos hablado, sino que habla de otras cosas, ¿no? Habla de lo que yo pienso de la digitalización, lo que yo pienso del futuro, de la educación del futuro, pero sobre todo, casi el libro está dedicado a hacer como unos apuntes de didáctica práctica. Eso que nos falta, por eso yo he dicho, os voy a la bibliografía. Bueno, pues yo estaba pensando en eso. Entonces he escrito casi la mitad es didáctica práctica, con ejemplos concretos, diciendo, en tercero de la ESO, las matemáticas se puede hacer esta estrategia de aprendizaje. Es para aprender a enseñar la estrategia de aprendizaje. Muchas gracias por todo. Y ahora vamos a pasar a tomar un café. La hoja de firma está dispuesta en el fotocall, donde mismo ayer firmaste, y intentaremos estar a las 12 más o menos aquí de nuevo.